Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día miércoles 2 de agosto, esperando que ustedes estén disfrutando de sus vacaciones, los que la tienen, los que no, esperando a que tengan por lo menos ojalá un par de días. Algunos me han dicho que un solo día van a tener nada más, que poco, de verdad. Vamos hoy día a hacer un programa proyectándonos un poco a lo que va a ser el escenario político del país de los próximos meses, que son las elecciones. Ya los partidos políticos tienen candidatos, o candidatos, ya son candidatos en firme, y vamos a conocer a aquellos que son no convencionales, aquellos que no vienen de un partido político, que no han hecho una trayectoria dentro de un partido político. Dos de mis invitados van a ser parte ahora de un partido político, se han hecho de militantes para participar y uno es el único candidato independiente que tenemos hasta ahora. Presentamos inmediatamente a Oscar Godoy, quien es candidato a diputado por el Partido Arena por Santa Ana. Analista político, politólogo, consultor independiente, docente de posgrado. Buenas noches, Oscar, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Es realmente una buena oportunidad de conversar con los salvadoreños en estas vacaciones. Ustedes lo han visto muchas veces a Oscar en televisión, es un reconocido analista que siempre está en diferentes medios. También está con nosotros Marvin Reyes, candidato a diputado por San Salvador por Concertación Nacional. Y Marvin, este hombre, este rostro que ahora está sin lentes y sin boina, es el reconocido líder y dirigente de policía de nuestro país, del sindicato de policías de la PNC, que ha liderado bastante, digamos, problemas para el gobierno, por no decirlo así. Buenas noches, Marvin. Buenas noches y gracias. Es un gusto compartir con ustedes en este foro y un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan. Y este tercer invitado es el único que va a lanzarse de forma independiente, algo que para muchos es bastante difícil porque hay trabas a la candidatura independiente todavía en el país. Roberto Rivera Ocampo, quien es vicepresidente actualmente de Acción Ciudadana, un académico. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por el espacio y por esta oportunidad de dirigirme a los ciudadanos que están esperando nuevas opciones. Vamos a hablar de esas nuevas opciones que usted representa. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Yo creo que me expliquen primero por qué se meten en política. Que es una pregunta que me imagino que le ha hecho a ustedes medio mundo, partiendo por los familiares, amigos y gente que lo encuentra en la calle. Sí. ¿Por qué? Oscar, ¿por qué? Bueno, esa pregunta nos lo hace todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué nos metemos a la política y precisamente ahora? Bueno, yo particularmente he estado en política desde hace muchos años, he participado como consultor, he estado detrás de candidatos. Tú has estado analizando la política, sí, pero en partidos políticos no has estado. Sí, he estado detrás de candidatos, manejando campañas electorales, definiendo estrategias, haciendo el juego en un rostro que nunca miraban, ¿verdad? Claro. Pero en esta ocasión decidí particularmente hacerlo porque quiero hacerlo de manera más frontal. Cuando uno hace lo que yo hacía, que era análisis político, lo hacía con la mediación de una pantalla, ¿verdad? Ahora lo quiero hacer de frente, involucrado en un parlamento que necesita remozarse. Creo firmemente de que la política en El Salvador hay que repensarla, hay que redefinirla, hay que renovarla, hay que remozarla para poder integrar lo bueno de lo nuevo con lo bueno que puede haber en lo viejo, porque es necesario que la política se reconecte con la sociedad, que la política se reconecte con los intereses de las familias salvadoreñas y que en el caso de los diputados específicamente, que asuman un rol de mediadores entre el Estado y los gobiernos municipales, porque son los que han estado abandonados por largo tiempo,
me decido a entrar a la política porque la gente me ha dicho que está cansada, molesta, indignada de los políticos de siempre, Oscar, de los políticos que engañan, que mienten, que se aprovechan. Y eso es lo que yo quiero poner a prueba, de que es posible una nueva forma de hacer política. Oscar, no sé por qué yo pienso que debe ser muy difícil dar el paso que tú diste, porque el que es estratega de candidatos normalmente no se hace candidato. Sí. Y es como, digamos, no sé cómo poner el ejemplo, pero la verdad es que son cosas bastante diferentes. Me imagino que hoy día recuerdas todo lo que le aconsejaste a los candidatos, la estrategia que hiciste, y ahora decís, tengo que hacer yo todo eso que ponía a hacer a otro. Sí. Es como el director que se transforme en actor. Correcto. Fíjate que a veces hay experiencias amargas, ¿verdad? Por ejemplo, uno lleva al poder a personas que en la campaña te muestran un perfil, un compromiso, pero ya en el ejercicio del gobierno, donde nosotros los asesores ya no estamos, no te voy a preguntar a quién es asesorado porque puede quedar mal. Realmente dejan mucho que desear y la gente a uno lo censura y le dice, usted lo asesoró, usted lo llevó ahí. Sí, le digo yo, pero me contrataron para asesorar una campaña, no para promover un gobierno. Entonces, quizás parte de ir a trabajar con esa culpa, ¿verdad?, es meterme. Y lo otro es porque tengo la firme convicción de que puedo hacer mucho desde mi perspectiva, desde mi experiencia y desde mi formación, en el caso específico de mi departamento, que es Santa Ana, por los gobiernos municipales de Santa Ana, por las familias santanecas y por los salvadoreños en general desde el Parlamento. Caso tuyo, Marvin, bueno, por lo menos tú estás sin trabajo, puede ser una razón de decir, me meto a la política. Yo no sé, porque te expulsaron en un proceso, digamos, ustedes no tienen aparentemente armas para luchar en términos de exigir derechos laborales. Parece que es bastante restringido en la policía, pero pasaste 20 años en la policía, te estás transformando en un líder de tu gremio y ahora quieres ser candidato a diputado. ¿Por qué? Bueno, yo siempre me he caracterizado por ser una persona que dejo que la vida me sorprenda. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y la vida me ha sorprendido muchas veces. Porque primero, cuando nosotros, la historia nos pone en este contexto de conformar el movimiento de los trabajadores de la policía, para nosotros fue una sorpresa, ¿verdad?, la sed que la gente tiene de organizarse y de luchar y reclamar por sus derechos. Es una situación que a mí me sorprendió y yo nunca pensé llegar a ese nivel o llegar a esos niveles de aceptación con el gremio del nivel básico de la policía y el personal administrativo. La gente estaba esperando algo así, lo deseaba. Ahora, ¿cómo incursionamos nosotros? Y es la gran pregunta que muchos se hacen, ¿verdad?, pasar de una lucha en pro de los derechos de los trabajadores a una situación político-partidaria, ¿verdad? Porque ya el hecho de nosotros luchar por los derechos de los trabajadores es un acto político, ¿verdad? Nosotros ahora buscamos elevar esa misma lucha a un nivel que nos permita promover estos beneficios que necesita el gremio policial, y lo podemos hacer a través del mecanismo democrático, pues, de los partidos políticos, o desde la vía independiente, ¿verdad? Puede dárselos en los dos contextos, porque el pueblo debe tener una posibilidad, al menos una, de poder expresar sus pensamientos y sus deseos, cosa que no lo vemos desde hace muchísimos años. Ahora nosotros podemos representar ese anhelo del pueblo salvadoreño, de tener representantes dignos, con un ¿Por qué concertación nacional, Marvin? ¿Por qué concertación nacional? Nosotros, le voy a comentar acá que no fue la única, digamos, planteamiento que nos hicieron, sino que otros institutos políticos también nos hicieron el mismo planteamiento, que corriéramos
candidaturas. ¿Se puede saber qué otros más? Fuimos abordados por el FPS, Ya. que es Fraternidad Patriota Salvadoreña, Ya. por el PDC, Ya. por el PSD, Ya. ¿verdad? Y el PCN, ¿verdad? Nosotros nos decantamos por el PCN después de un debate interno, ¿verdad?, con los líderes del movimiento, porque yo soy la cara visible del movimiento. Detrás de mí hay otros compañeros, ¿verdad?, administrativos y operativos, que dirigen. Y después de un análisis que nosotros hicimos, vimos que las opciones del PCN eran las más viables, porque se identifican con aquellos valores que nosotros buscamos, ¿verdad?, que es el solo saca un diputado, ha sacado un diputado por San Salvador en las últimas elecciones. Sí, pero nosotros vamos a cambiar esa situación. ¿Con cuántos votos crees que cuentas? Pues contamos con una cantidad bastante considerable, tomando en cuenta que los policías van a votar donde estén. ¿Van a votar donde estén? Ah, exactamente. Bueno. Y ahí tenemos esa ventaja nosotros. Estimado Roberto, Bueno. usted sí que se está lanzando con todo, porque las candidaturas independientes dicen que es casi un suicidio, ¿o no? No sé, puede ser. La experiencia desde el 2012 ha demostrado que no ha sido como muy exitosa, pero de 2012 para acá hay cosas que han cambiado. Creo que también, ¿Qué ha cambiado? no solo a nivel del marco jurídico, ¿verdad?, porque han habido varias sentencias de la Sala de lo Constitucional en el sentido de equiparar las oportunidades o las condiciones en las que compiten no partidarios con los partidos. Tú como independiente tienes que juntar firmas. Sí. ¿Cuántas? Yo voy a correr por la libertad y necesito 8.000 firmas. 8.000 firmas necesita. Sí. Un candidato por un partido no necesita ninguna firma. No, Okay. digamos, cuando tú no conforma, vas a tener ningún apoyo económico del Estado, No. a diferencia de los partidos que políticos. tienen deuda política, sí. Bien. Tú no vas a tener gente en las mesas cuidando No. tus intereses. Solamente me pueden autorizar una persona por centro de votación. Por centro de votación. Así es. O sea, En que vez de y los partidos políticos tienen pueden en tener- cada mesa y en cada lugar, en todo. Así es, pueden Ya, tener hay militantes. desventaja. Ok, dale. ¿Y Claro. por qué entonces, a pesar de eso? Son claras las desventajas, pero también creemos que, bueno, la oferta político-partidaria actual no ha respondido a los intereses de los ciudadanos. Nosotros que hemos estado, bueno, yo en particular, desde varias organizaciones sociales, intentando promover reformas, proponer iniciativas de ley, siempre tenemos ese obstáculo que a la hora de ir a la asamblea y cuando revisamos quienes están ahí, muchas veces, pues sí, nos acompañan, se toman la foto, pero sabemos que después de eso no va a pasar. Yo creo que aquí todos, bueno, mis antecesores ya lo han vivido, ¿verdad? En particular Marvin, pero me imagino que don Oscar también sabe de lo que estamos hablando. Y ya van, por decir de la historia reciente, 25 años desde los acuerdos de paz, en los que estamos esperando que los partidos políticos se pongan de acuerdo para sacar adelante este país. No lo han hecho, y lejos de eso lo que han demostrado es poca madurez política, falta de voluntad. Y en mi opinión es hora de que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo y propongamos nuevas opciones. ¿Crees que la situación actual del desapego de los ciudadanos por los partidos políticos te puede ayudar? Yo creo que sí. Más favorable esa es una de las cosas que creo que ha cambiado. Antes, en el 2012, aparte del marco jurídico, poco a poco hay una ciudadanía que se ha despertado poco a poco y está expresando su descontento. Y bueno, las encuestas lo dicen. Obviamente hay que leer esto con mucho cuidado. No es que automáticamente el 39.2 que dice la UCA, que está descontento con los partidos, va a voltearse hacia una opción no partidaria. Yo creo que hay que demostrar, hay que proponer una plataforma que está esperando la gente y por eso, y curiosamente, a mí toda la gente que me escribe en las redes sociales me dice, estamos esperando su propuesta, cosa que yo no he visto que
que le pidan a los partidos, pero qué bueno, qué bueno. Señor estratega, ¿es un momento más propicio para candidatos no convencionales? Sí, yo creo que sí, y coincido con mis colegas. No estoy de acuerdo en que las elecciones pasadas las cosas eran más difíciles. Lo que pasa es que no han encontrado la estrategia. Sí. ¿Verdad? Si yo hubiera asesorado a un independiente en las elecciones pasadas, fuera diputado. A ver. ¿Verdad? Explíquemelo completo. Sí, porque recordemos de que soy politólogo, entonces yo hago ciencia política. Entonces yo no me meto a una jugada sin jugar con el dato científico. Yo analizo 11 indicadores fundamentales de carácter electoral. Yo evalúo potenciales electorales brutos, potenciales electorales netos, índices de votos difusos, índices de votos cautivos, índices de transferencias de votos. Yo juego con la matemática del voto. Entonces, yo por ejemplo, no te voy a decir quiénes han sido diputados, por ejemplo en San Salvador, donde yo solo les trabajé 5 municipios de todo el San Salvador, y han sido diputados, estando en una condición bien débil en la lista, digamos, ¿verdad? Es cuestión de entender, como decían los filósofos, el nous, la razón de la situación electoral particular, ¿verdad? Quienes han entrado no han comprendido de que esto también es una ciencia y es un arte. La estrategia electoral requiere mucho juego, mucha matemática, mucha ciencia. A mí me vaticinaron que yo no entraba en esa estructura de las elecciones internas, ¿verdad? Y hay gente que apostó, ¿verdad? Hay gente que perdió $500, $100. Juraban que yo no entraba a los 7, ¿verdad? Porque creían que yo iba a hacer lo mismo que todos hacen, ¿verdad? Pero hay factores, y bien lo menciona mi amigo, de descontento, que no es que se pasan automáticamente a uno, ¿verdad? Uno debe también saber atraparlo. La experiencia en los partidos políticos es una experiencia muy dura. Los territorios tienen dueño. Y meterse a veces a un territorio es irse a pelearse con la fulana, el fulano, que son los dueños, los que mandan, los que siempre han estado bien con los partidos. Y podría hasta recibir amenazas de muerte si te metes al territorio, ¿verdad? Entonces requiere una experticia para poder salir ileso, digamos, en ese juego de la penetración. Y no estamos hablando de Mara, estamos hablando de lo que manejan la política. Correcto. Ya, entonces un corte y volvemos rápidamente. Está interesante eso de que los territorios tienen dueño. Ya volvemos. El gobierno del FMLN y sus diputados insisten en quedarse con el ahorro de los trabajadores. ¿Qué le pedirías a los diputados ante este riesgo? Todos los salvadoreños hemos trabajado y ahorrado para nuestro retiro. Yo creo que a ellos no les gustaría de que les tocaran lo de ellos. Realmente no tienen derecho en tocar nuestro dinero. Señores diputados, no entreguen nuestros ahorros de pensión en manos del gobierno. Detengan la catástrofe que afectaría el futuro de los trabajadores salvadoreños. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador quiere decirte algo muy importante. Escucha la voz de tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Marvin, ¿escuchaste fue toda una lección que dio Oscar acá de cómo hacer las cosas o lo que hay que fijarse? ¿Crees tú, digamos, que vas a poder manejarte dentro de eso? Nosotros vamos a navegar en un mar picado, definitivamente. En un mar picado, así, turbulento. Porque el departamento de San Salvador
ahí van a... está polarizado. Exactamente, y ahí convergen diferentes personajes que tienen un arrastre político bastante fuerte, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros hay ciertos elementos que podríamos considerar a favor. Primero, que los policías que van a estar en los diferentes centros de votación, ellos van a poder votar ahí. Allá hay una resolución de la sala que lo establece, ¿verdad? Que el policía puede votar donde esté, y los alumnos de la ANCP. Nosotros representamos ese gremio, provenimos de allí, y estamos trabajando un proyecto colectivo. O sea, la candidatura no es de Marvin Reyes, sino que es la representación de un gremio. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos cierta, digamos, elementos que nos van a favorecer, aparte que hay personas que han visto la lucha de nosotros como algo justo, como algo que no claudica, porque nosotros, a pesar de estar recibiendo represión de parte de las autoridades, nos hacen procesos disciplinarios, nos sacan de la policía, seguimos luchando. O sea, no nos detenemos, es como aquel farallón que está recibiendo las olas minuto tras minuto, pero ahí está, no se mueve. Ahora, esto ha proyectado algo en la gente, ha proyectado algo en la población que no tiene que ver con policía ni con nada. Y dice, bueno, este muchacho Marvin Reyes sigue luchando, y lo están reprimiendo, le están haciendo un cerco para que él no se pueda mover, y sigue él. Incluso nosotros hemos avanzado también en las alianzas con otros sectores organizados, sindicatos de médicos, sindicatos de maestros, también con el sector... ¿Está bien, Oscar? Yo veo que usted está asintiendo. ¿Está bien lo que está haciendo, no? Sí, es que está analizando todo. Formulando la hipótesis. ¿El candidato de los gremios? ¿De los sindicatos? Incluso también los veteranos. ¿Le podría usted ese nombre o no? Sí. Mire, yo tuve un tío, falleció en Chile, que fue senador, más que diputado en Chile, y era conocido como el senador de los gremios, y siempre arrasaba por eso. Claro. Ajá. Bueno, perdón. Esperamos nosotros ser, si el pueblo salvadoreño así lo permite, y así nos da la oportunidad de servirle desde ese contexto, ¿verdad? Como un representante real de la clase trabajadora, ¿verdad? Porque eso no existe por ahora, no existe. Uno llega ahí a la Asamblea Legislativa, presenta los documentos, los archivan, no caminan, ¿verdad? Porque no hay nadie que impulse eso. Mira, Roberto, ¿quién crees tú que es tu público? ¿Es dónde va a estar, digamos, tu laguito para poder pescar? Sí, definitivamente no es el mismo público, ¿verdad? Nosotros le vamos a apostar a una población, obviamente, muy focalizada en el Departamento de la Libertad, que está entre 4 o 5 municipios máximo, que tiene una población bastante urbana. ¿Urbana, clase media? Clase media, joven adulto, que tiene acceso bastante a las redes sociales. Universitarios. La Libertad es el departamento donde más universidades hay, sí. Donde más colegios, etcétera. Entonces yo creo que ahí está el nicho. Ahí está el nicho, y ahí es donde nosotros nos hemos movido, ¿verdad? Con el grupo que estamos trabajando, ese es a donde le tenemos que apostar. Sí nos interesa empezar a explorar ciertos territorios más allá de lo urbano, porque la Libertad no solo es Santa Tecla o Antiguo o Nuevo Cuscatlán. Tiene una diversidad, bueno, tiene el Puerto de la Libertad, tiene por allá Zacacoyo, Tepecoyo, que son realidades muy distintas en un departamento, pero esto sin que eso nos limite, porque al final uno llega a la Asamblea y llega a legislar para todo el país. La Libertad es el departamento, la circunscripción por la que yo voy a correr, pero creo que es un buen reflejo de la realidad nacional.
¿verdad? Hay territorios con mucho desarrollo y hay otros que están en una situación de extrema pobreza, pero con un gran potencial que no ha sido para nada aprovechado en este país. Quiero preguntarle brevemente, y esto siempre he entendido que nos conozcamos más, vamos a ir más adelante a los temas más a nivel nacional. ¿Qué es lo que a ustedes los motiva? Porque, mire, yo nunca sería político, honestamente no está en mí ser un día un político, ni me gusta que los periodistas sean políticos, aunque respeto la decisión de cada uno. Pero yo siempre he pensado en lo que yo quisiera poder hacer si tuviera poder, algo de poder. Yo creo que todos ustedes lo han pensado. ¿Qué es lo que tú, Oscar, quisieras al momento de ser investido diputado, tener la iniciativa de poder hacer algo que tú quieres para el país? Bueno, fíjate que mi candidatura no es casual. Yo me preparé durante años para este momento, para la incursión a lo político electoral, ¿verdad? Porque en lo político en general he estado. Y la palabra que más me motiva es renovación. El sistema político nuestro está fatigado, está cansado, se ha desvinculado de la sociedad y nadie ha trabajado esa línea, ¿verdad? Yo he hablado con muchos dirigentes políticos y después de largas horas de conversar y de tensión en la conversación, muchas veces un argumento sobre la necesidad de vincularse con la gente ha podido bastante. He hablado con empresarios, con dirigentes, con académicos y nos damos duro, vulgarmente hablando, con ideas, pero al final ellos comprenden que hay que hacer que la política vuelva a la gente, que la política no sea para élites, que se acomodan y viven de eso, que la política no sea, en el caso de los diputados que piden el voto, nadie los vuelve a ver hasta 3 años después. Hay el extremo de diputados que engordan en la asamblea y nunca han hablado en la asamblea, nunca han hecho una propuesta, nunca han defendido a su departamento, a sus municipios. Uno no sabe cómo suena la voz y tienen el cinismo de volver a pedir el voto. Ese ciclo hay que romperlo, pero no se va a romper por inercia. Hay que poner un contraste en el entendido de que la política de servicio hay que prepararse para eso. ¿Qué es la formación que debería tener, a mi entender, un político para hacer buena gestión? Debe conocer los asuntos públicos, debe ser un teórico y un práctico de las políticas públicas, del análisis del gobierno, del diagnóstico y la resolución de problemas sociales, de comprender el fenómeno de la democracia y todo lo que implica, de saber cuál es el alcance y la dimensión ética, digamos, de los actos políticos, porque eso es algo de lo que casi nunca se habla. Y la dimensión ética, por ejemplo, no es una cuestión de existencialismo raro, sino que la ética en política es asegurar que el pueblo tenga comida, que tenga atención en salud, que tenga trabajo, que tenga seguridad, que tenga oportunidades. Si la política no garantiza eso a la población, no es ética, es política corporativista o política de empresa. Entonces yo creo que puedo tener incidencia, lo he probado durante 6, 7 meses hablando con diferentes sectores de que uno puede incidir. Incidir en una renovación política. Correcto. En tu caso, Marvin, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Me imagino que va a ser algo en favor de tus compañeros, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros llevamos esa visión de trabajar en pro del gremio policial, pero nos quedaríamos muy cortos, ¿verdad? Ese es un punto de honor, digamos, que llevamos. Un punto de honor, mejorar las condiciones laborales de los policías. Exactamente, ya. Sí, ese es un punto de honor. El salario de los policías y modificar los cuerpos legales que rigen el accionar de la policía, que son la ley disciplinaria, que es una ley que necesita revisarse, hay aspectos que no están muy bien aplicados, la ley de la carrera policial igual, e incluso la ley orgánica. Ahora, ¿cuál es el abordaje que a mí me gustaría hacer desde la Asamblea Legislativa? Es el abordaje de la guerra social. Es un tema complejo, muy delicado. Explícamelo. Que tenemos en nuestras manos ahora. La guerra social que se vive es un conflicto entre las autoridades y parte de la sociedad. Todos los días se dan enfrentamientos entre policías y grupos criminales. Las pandillas son parte de la sociedad. Exactamente, son parte de la sociedad. Nosotros no podemos decir no son parte de la sociedad porque están ya en el entramado social. Entonces, este abordaje tiene que hacerse
bajo un análisis muy delicado. Tiene que hacerse un estudio muy minucioso de este fenómeno y darle un tratamiento no bélico, porque en ninguna parte del mundo ha funcionado la represión. Hay un eslogan que nosotros utilizamos: a más represión, más lucha. Y eso se replica también en estos grupos. Si nosotros vemos que la policía, entre más lo reprime, siempre surge, porque hay un deseo de venganza, hay un ciclo que necesitamos romper, y para romperlo necesitamos crear una ley específica, un cuerpo legal que disminuya o le quite el atractivo a estos grupos de atraer jóvenes y engrosar las filas de estos conjuntos de personas que por exclusión, por marginación, por falta de oportunidades, han decidido vivir esa vida, una vida furtiva, pues, una vida proscrita, que al final no es ni vida, porque, o sea, yo no entiendo cómo es que alguien puede vivir huyendo de las autoridades, escondiéndose en los montes, mal durmiendo, mal comiendo, o sea, no es vida definitivamente. Entonces hay que darle oportunidad a estos grupos y decirles que El Salvador necesita ser rescatado, necesita posicionarse en un camino de progreso y de convivencia pacífica, pero no lo vamos a lograr. Obviamente tomando en cuenta que habrán algunos, seguramente no todos, que son criminales por naturaleza y no van a cambiar su forma. Sí, claro, pero necesitamos generar ese por lo menos hacer la apuesta y el esfuerzo. Exactamente, entonces vamos a ir por ese camino. En tu caso, Roberto, ¿cuáles son lo que tú quisieras hacer, como que es lo que más te motiva a llegar a tratar de incidir en algo? A ver, quizás nosotros hemos estado trabajando sobre una plataforma que tiene 3 pilares, pero me voy a concentrar en uno que es el que me parece a mí que es, desde nuestra óptica, el más importante, y es que nosotros queremos luchar porque le podamos devolver el poder al ciudadano. Y esto, aunque suena retórico, ya lo decía, creo que Oscar, que el político se ha desconectado de la realidad, llega a la asamblea, luego parece que pierde la noción de dónde está parado, ¿verdad? En su camioneta, sube... Yo creo que todas las autoridades, no solamente los diputados. Sí, yo porque estamos... Claro, mira, los ministros están a 2 meses de salir y no creen que están a 2 meses, creen que el puesto es eterno. Claro, ¿no? Y suben sus vidrios, ponen el aire, tienen su guardaespaldas, y ahí ya te desconectaste de la realidad. Pero en cosas concretas, ¿cómo podemos ver devolverle el poder al ciudadano? Mire, yo creo que hay una necesidad de una participación más directa del ciudadano en la toma de decisiones. Hay temas claves y estratégicos en este país que no nos están consultando. Llámese pensiones, el tema fiscal, etcétera. Y al final los que pagamos somos los ciudadanos. Entonces, algún mínimo de participación en la toma de decisiones deberíamos tener. Y eso se resuelve fácil en el sentido que deberíamos tener consultas de carácter ciudadano sobre estos temas. Y no se trata de hacer populismo electoral. Consultas ciudadanas que de alguna manera tengan una incidencia en la toma de decisiones. Pero hay otras 2 medidas así bien concretas. La primera es la iniciativa de ley. Nosotros creemos que el ciudadano debería tener derecho a esa iniciativa de ley, obviamente con un número determinado de firmas, ¿verdad? Para llevar iniciativas de ley. Y segundo, la revocatoria de mandato, porque no es posible que durante la campaña nos prometan el cielo y la tierra y cuando llegan se olvidaron de sus promesas y tampoco nos están no están yendo a conectarse nuevamente con la gente. O sea, la posibilidad que mediante un referéndum, un plebiscito, la gente diga... a medio mandato podría ser una alternativa. No sigue porque no está cumpliendo. Pero, ojo, que no se trata de castigar por castigar porque este es del otro partido, sino en base a criterios objetivos.
Vamos al corte, volvemos rápidamente. Está interesante este programa. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Seguimos haciendo historia. Inauguramos el primer Festival de Encuentros Culturales, aperturando la nueva Casa de la Cultura y Convivencia Ciudadana en Penadesal. Un lugar para que los salvadoreños puedan expresarse a nivel cultural y artístico. El Museo del Ferrocarril ofrece áreas especiales para disfrutar en familia, para realizar cualquier tipo de evento corporativo, social y empresarial. Sepa, somos gente que va más allá. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendemos a trabajar duro por lo que queremos. Que cuando se trata de hacer feliz a alguien, no tenemos límites. Aprendimos que los buenos momentos se disfrutan mejor cuando se comparten con los mejores beneficios. Tarjetas de crédito, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. A ver, no puedo dejar de preguntarles cómo están viendo la situación política del país. Yo tengo la impresión que vivimos, no sé, pero yo la califico como una de las principales crisis que yo conozco en los últimos 35 años en El Salvador. Y lo digo porque esto tiene varias aristas, no es solamente una sola cosa. Es varias aristas que tiene que ver con la polarización, que tiene que ver con la resistencia a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, que tiene que ver con un mal manejo de las finanzas del Estado, etcétera, etcétera. Sí. Fíjate que hay algo que pocas veces se menciona, y es que después de la firma de los acuerdos de paz se abrió una gran esperanza de democratizar el país, de volverlo más justo, más eficiente. Sin embargo, los políticos no se hicieron cargo de la acción política estratégica y se dedicaron a hacer política electoral. La gran lucha de los partidos es acumular votos, son maquinarias para producir votos, pero la política estratégica la dejaron de lado. Por ejemplo, no se hizo la reparación civil y la reparación psicosocial de los daños de la guerra. Eso nos ha traído como consecuencia este gran fenómeno de la violencia y la delincuencia. No se hicieron cargo de la institucionalización de los partidos políticos y la democratización del país. Como consecuencia tenemos un sistema político y un sistema de partidos altamente deteriorado y desconectado de la gente. No se hizo la inversión estratégica para el futuro, por lo tanto tenemos un país con un franco rezago económico que nos ha puesto en la cola de toda la región centroamericana. No se hizo el compromiso de convertir la política en una acción de servicio para la gente, para los pobres, para los débiles. Como consecuencia tenemos una sociedad excluida y abandonada. Ese deterioro crea un conglomerado que tú has llamado crisis, Nacho, en una expresión muy correcta. Otros dicen que estamos ante una versión de Estado fallido, pero lo que no debe quedar duda es que el Estado ha fallado en todo esto. Hay una angustia permanente en la gente, el drama de vivir en este país es duro, la gente vive al borde del miedo, preocupadas por sus hijos y sus hijas, en la desesperanza económica, en una gran tensión cada mes porque no alcanza el dinero para pagar las cuentas.
no hay esperanza, los jóvenes egresan de las universidades y no tienen dónde conseguir trabajo. Hay que hacerse cargo de este país. Y los políticos y todos los liderazgos del país tienen esa responsabilidad. Pero hay que decírselos, hay que argumentárselos, hay que enseñárselos. Porque de continuar así, vamos a estar en una situación mucho peor. Yo decía hace 15 años, la violencia no se va a resolver y vamos a estar peor dentro de 15 años. Oscar, yo digo, todas las encuestas dicen que la gente no ve rumbo. sí. Esto es el signo mayor de desesperanza, no, Sí. no ve para Es dónde va el terrible. país, Y yo no lo pienso ve que progresar, no ve que tenga un proyecto determinado. Y yo veo que sí hay rumbo. Lo que pasa es que la gente no ha podido apropiarse del poder ciudadano, que decía mi amigo. El ciudadano tiene un poder tremendo a la hora de votar. Con un simple plumón en una papeleta puede hacer a un lado, de una vez por todas, a los malos políticos, a los malos funcionarios, a los malos alcaldes, a los malos diputados. Y con ese mismo plumón puede elevar a las estructuras Pero la del gente poder. hoy día está al revés, pensando que no debe votar. Sí, pero eso también le hace daño al sistema, porque puede producir una elección con un alto índice de abstención y eso deslegitimaría a cualquier autoridad electa. Lo que hay que enseñarle a la gente es a votar. Busque las personas, los candidatos que usted evalúe que tienen capacidades, para que no podamos estar repitiendo ese ciclo de estar engordando funcionarios que no le dan nada al pueblo. Usted tiene el poder. Y usted nos conoce, sabe que podemos hacer cosas diferentes. Bueno, y la verdad es que uno se encuentra de repente, que no es el caso de ustedes, bajo ningún punto de vista, de candidatos que nada. Sí, nada. No estudian, no comprenden, no se involucran, no están sensibles. Y hablamos de renovación. Correcto. ¿Qué renovación? Sí, es que ¿Cómo ve el país, Marvin? Es que hay que entender algo, ¿verdad? La gente, como dice Oscar, debe entender que tiene el poder. De hecho, la democracia es el dominio del pueblo. Eso es lo que significa democracia. Pero aquí, en un sistema democrático, no tenemos libertades y tampoco tenemos el dominio del pueblo. Entonces significa que no existe, porque la gente ha dejado eso de lado. A ver, tú estás hablando del dominio popular. Exactamente. Es verdad. Pero nosotros debemos ser, exceptuando lo que tú hiciste, el país con menos capacidad de movilizarse para exigir derechos. Debemos ser, porque yo creo que motivo hay, claro. Pero sacar la gente a la calle es casi imposible. Manifestarse la gente, no sé, o tiene demasiada desesperanza o temores, que lo haga. Conformismo es la palabra. Conformismo. Exacto, ahí es. Ok. ¿Cómo tú lograste hacer esa manifestación que fue bastante grande? Creo que es la más grande que ha habido en el país en los últimos años. Sí, históricamente nunca había habido una manifestación así. 5.000 personas, todas vinculadas a la Policía Nacional Civil, moviéndose como una masa. Ahora, que llegaron hasta la Casa Presidencial. Sí. No fueron parados antes, bueno, pero hay otra cosa. Pero las circunstancias se dieron así. La cosa es que la gente debe motivarse bajo aquellos preceptos de justicia. El anhelo de justicia debe renacer nuevamente en los salvadoreños. ¿Por qué el policía llegó él pagando de su propio bolsillo? Nadie costeó nada, o sea, fue una cuestión que cada quien puso de su propio dinero. ¿Por qué lo hizo? Porque existe una sed de justicia, la gente está reclamando eso, pero para poder despegar a la gente de esa desesperanza, de ese conformismo, hay que trabajar muchísimo, porque a la gente hay que decirle que tiene derechos y que tiene que reclamar por ellos, y están consagrados en la Constitución, y ahí están. Debemos promover la participación ciudadana. O sea, que la gente salga de las redes sociales, que salga de estar viendo televisión, que salga de estar en esa burbuja en donde él cree que no le va a pasar nada, sino que salga, que se active, que reclame, que se organice en las comunidades, en las colonias, en los barrios, que todo mundo debe estar organizado, porque es la única forma de poder hacerle frente a una situación que nos está llevando al caos. O sea, ya estamos
prácticamente en el preámbulo de un caos de grandes proporciones. ¿Tú crees? Claro que sí, porque económicamente no producimos mayor cosa. En tu caso, Roberto, ¿cómo ves el país? ¿Lo ves también así tan grave como está viendo Marvin? Fíjense que sí, yo creo que esa es una de las cosas que me ha motivado a tomar esta decisión. Sin embargo, a pesar de que esta situación que vemos es crítica y 2018 creo que reviste de especial relevancia porque hay unas elecciones de segundo grado que son importantes para el país, sin embargo, sí creo que algo está pasando. Hay una oportunidad hoy por hoy de cerrar esos espacios a la corrupción, cerrarle los espacios al despilfarro, a la impunidad. Pero yo agregaría lo que... ¿Estamos viviendo dolores de parto de un cambio social? Yo creo que sí, y yo creo que lo que estamos discutiendo hoy da buenas señales. Creo que hay propuesta, hay nuevas caras y aunque, bueno, en complemento quizás a este tipo de manifestaciones como las que ha organizado mi amigo Marvin, creo que hay la posibilidad, ya no es, o sea, yo creo que hay que leer los nuevos tiempos. Creo que antes era, digamos, esta una señal de fuerza. Hoy, y esto en mi pasado reciente en Acción Ciudadana, por cierto, un paréntesis, yo he dejado Acción Ciudadana momentáneamente mientras dure este proceso, pero aunque somos más, con 2 personas ha sido suficiente para activar instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, los mismos partidos políticos, la Corte de Cuentas, la Sala de lo Constitucional, lo cual nos dice que si el ciudadano tiene más poder que únicamente el día de las elecciones. Si lo quiere, lo puede hacer, porque nosotros hemos hecho esto ad honorem, sin ninguna retribución, y a eso es lo que me refiero con que algo está cambiando en el país, y a pesar de todo esto que hemos hecho, la pregunta que siempre nos hacían es, mira, y no les han amenazado, y la verdad es que no. Creo que los partidos, a pesar de que han reaccionado con... no han estado felices después de que les pidan cuentas, pero han reaccionado con cierta madurez. Obviamente no les ha gustado y nos han atacado un poco, pero no ha pasado de algún mensaje en redes sociales. Entonces yo creo que hoy hay una oportunidad para iniciar en una nueva etapa donde los principios éticos, la probidad y la eficiencia en la inversión de los recursos públicos se puede dar. Estoy convencido de eso. Ok. Vamos al corte. Después del corte seguiremos hablando de la política nacional o internacional, a ver qué nos entusiasma. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado del sistema nervioso con su adecuada dosis de vitamina B. Le invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Bueno, está muy fresco lo que ocurrió el domingo en Venezuela. Y quiero preguntarle un poco, entrar a ese tema que está, es de los temas más importantes por estos días en los medios de comunicación. ¿Qué piensan? El que quiere empieza. ¿Quién empieza? Bueno, fíjate que como todo es cíclico en política, lo que está ocurriendo en Venezuela es el fin de un periodo que se llamó la Primavera Roja, ¿verdad? Es un periodo donde se han agotado
todos esos proyectos de liberación que se mostraban, todos esos proyectos de reivindicación de los pobres, que en la práctica, en el ejercicio del poder, demostraron que eran tan similares a aquellos contra lo que lucharon. Gobiernos que se han venido debilitando al extremo y perdiendo la confianza y el favor de los ciudadanos, tienden siempre a usar la represión y el aparato de Estado para reprimir, para controlar, pero hay un momento en que eso ya no es posible. Venezuela ha quedado como una isla de ese formato de gobiernos que tiene sus días contados, porque todos sabemos que a mayor agudización de la crisis es más posible una salida. Quizá no sea la salida que se pensaba hace 6 o 8 meses, quizás sea una salida con más intervención de otros poderes o con más decisiones de aislamiento por parte de poderes como europeos, los poderes de Estados Unidos, que podrían ir estrangulando desde el mecanismo de la compraventa del petróleo a esa economía agonizante, que no creo que va a pasar más de 3 o 4 meses en ese estado. Cuando un gobierno usa la represión cada vez con mayor fuerza, solo es señal de que en sentido proporcional se está debilitando. Eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿Quiere opinar sobre Venezuela? Sí, claro, por supuesto. Sí. Lo que nosotros vemos es una descomposición del sistema democrático. Ya venía desde hace tiempos, desde la época de Chávez, ya venía el conflicto con sectores de la sociedad venezolana. O sea, es imposible gobernar solo para un sector. Cuando se es presidente o dirigente de un país, se debe gobernar para todos, pero lo que vemos en Venezuela es una segmentación. Yo gobierno para esta gente porque estos son los que me dan a mí o me aseguran a mí mi puesto como presidente. Eso es lo que vemos ahí. Y otro gran segmento de la población está excluida. Y ahora vemos estas explosiones de violencia que ya debieron haberse detenido, porque no es bien visto que el mismo Estado esté matando a sus ciudadanos. Definitivamente, llevan más de 100 muertos ya en esas protestas, condenadas por diferentes países a nivel internacional. ¿Y cómo podemos avalar una explosión tan grande de violencia social, de ese conflicto? Marvin, pero yo no sé, a mí me huele mal Venezuela desde antes, obviamente, porque los últimos gobiernos antes de Chávez fueron malos gobiernos, corruptos gobiernos, partidocráticos, claro. ¿ya? Pero Chávez siempre me dio mala impresión, siempre me dio la impresión de que pretendía ser un caudillo de estos que se transforman fácilmente en dictadores. Y de ahí se forjó un régimen con el fin de tener todo el poder, no ejercer el poder democráticamente. Yo no veo tanto que ahora venga, sino que lo viene desde el principio eso. Sí, es que Chávez comenzó bien, ¿verdad? Él comenzó bien como Pero ¿no será que comenzó con un poquito más de... Claro, tenía más apoyo porque obviamente Chávez llega casi con el pedido de la gente. Claro, es que ese fue el punto. Él surge como el líder de las masas, el líder de los desamparados, de los excluidos y todo. Pero cuando llega al poder, ahí es donde empieza a tener los conflictos, sobre todo con los sectores de producción de Venezuela. Es como aquí, traigámoslos acá. Cuando Funes llega al poder aquí, en el primer gobierno del FMLN, empezó a pelearse con los empresarios, empezó a pelearse con todo ese gremio, y la realidad dicta, sin equivocarse, que quien produce la mayor cantidad de riqueza y de empleos es la empresa privada. O sea, no se puede establecer una segmentación así. Sí. Pero ¿no ves en Venezuela un contubernio malicioso entre Fuerza Armada y poder político? Claro, sé que es un binomio... Porque aquí hay que decirlo, ese es un régimen militar, no nos engañemos. Maduro es un militarista y utiliza sentado en el poder de la Fuerza Armada
y la Fuerza Armada de su alto mando, en algo muy malo está, en un muy buen negocio. Claro, porque lo que vemos, lo que vemos es la utilización de las fuerzas policiales arremetiendo en contra del pueblo, llevándose preso a medio mundo, inculpándolo por lo que sea. Entonces ya no hay un Estado democrático, sino que lo que vemos es una persecución, definitivamente, y la imposición de un régimen, ¿verdad?, que, como lo dice el licenciado Godoy, lleva ya implícito su epitafio, ¿verdad?, porque ya está por terminar. Roberto. Sí, bueno, yo quiero señalar como 2, 3 cosas, así brevemente. Yo creo que el que quiera alabar a ese régimen de Maduro en Venezuela tiene el derecho. Lo que sí creo es que otra cosa que no vamos a permitir, creo yo, los que tenemos valores democráticos, es que ese régimen se quiera imponer acá. Yo creo que hay que ser claros, los valores democráticos no se pueden ni se deben limitar a participar en elecciones. Los valores democráticos se tienen que defender siempre, ya sea que se estén violando aquí o en otro país. Así que yo creo que este hecho es condenable y bueno, yo creo que se viene condenando desde hace muchos años, pero pareciera que, bueno, en particular nuestras autoridades están desconectadas de esos valores democráticos en los que los salvadoreños queremos vivir. Y ahora, esto yo quisiera amarrarlo con un tema importante que viene y en el cual nosotros 3 vamos a estar involucrados, que es el proceso electoral. Es importante que el Tribunal Supremo Electoral, junto con todas las entidades públicas, generen confianza en el elector. Y primero porque no tiene presupuesto o porque no tienen la tecnología, etcétera. Yo creo que hay que invertir en democracia. La democracia es cara, pero vale la pena. Porque si no, el costo que podemos pagar los ciudadanos que queremos vivir en democracia es demasiado alto. Empezando porque generar desconfianza conlleva al abstencionismo, a que la gente no crea en el proceso electoral, y ahí es, y por eso amarro con la situación en Venezuela, y ahí es donde surgen estos caudillos, ¿verdad?, donde ante una situación de supuesta crisis del sistema electoral y de que no hay confianza en las instituciones que velan porque este sea un proceso limpio y transparente, ahí están, esperando a que estas situaciones de crisis se den para que, surgir como los salvadores. Y la verdad es que las experiencias internacionales y aún las que hemos vivido aquí históricamente nos dicen que esa no es la vía. ¿Cómo sale Venezuela de la situación en que se encuentra actualmente? Yo creo que el pueblo venezolano ha venido clamando por elecciones. Está claro, pero puede seguir 2 años más lo mismo. Ha tenido una fuerza, una consistencia la gente, pero el poder es el poder. Sí, claro. Y mientras el poder no se resquebraje, la gente puede seguir toda la vida. Yo no sé, alguien decía por ahí, hay que dejar que los venezolanos solucionen sus problemas solos. Imposible. No. Porque aquí está el poder de las armas y de todo, y aquí está el resto de la gente que no puede contra ese otro poder. O sea, nosotros no salimos de la guerra solos, salimos de la guerra porque Naciones Unidas y el mundo nos pidió y nos exigió que viviéramos en paz. Es que hay algo que hay que decir, solo el poder controla el poder. Claro. Y la salida en Venezuela ya la empezamos a ver, ya hay rupturas en el bloque hegemónico. Ya hemos visto, por ejemplo, lo más emblemático de esa ruptura es la fiscal, ¿verdad?, que siendo de ese bloque de hegemonía de Estado, se aparta y se enfrenta. Ya hemos visto voces, por ejemplo, de algunos miembros del estamento militar y del estamento policial, también saliéndose del bloque. Va a haber un momento en que va a haber una división entre las 2 partes del estamento militar en Venezuela.
es el estamento militar disciplinado, los oficiales bien, digamos, y aquellos militares vinculados a los carteles del narcotráfico y al manejo de activos. Es que ese es el problema, el alto mando, y el alto mando del gobierno y de los militares no salen vivos o no salen si no es a una cárcel. Sí, pero... Por eso que no quieren dejar el poder. Sí, pero eso también les da una posibilidad. Yo pienso de que va a haber cabezas del estamento militar que van a buscar vías de negociación, que son ellos los que pueden entregar a Maduro o forzarlo a que tenga un salvoconducto para salir del país. Pero ellos pueden estar más manchados que Maduro. Pero ellos pueden pactar con los poderes superiores, bueno, con los Estados Unidos, por ejemplo. Hay temas que son increíblemente interesantes para analizar por todo lo que produce. Muchísimas gracias, Roberto, te deseamos mucha suerte, vamos a estar a la orden para que puedas impulsando tu candidatura. Es interesante que hayan también candidaturas independientes en el país. Muchas gracias, Roberto. Igual, Marvin, todo nuestro deseo de que te vaya muy bien, y lo mismo para ti, Oscar, que ha sido un buen analista político todo este Gracias, Macho, ustedes me conocen. Para ustedes tres, ojalá, digamos, les vaya muy bien. Amigos televidentes, también les deseo la mejor de la suerte, les espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.